Queridos hermanos, reciban un fraternal saludo de parte de los misioneros claretianos. Desde la Prefectura Provincial de Apostolado, junto al equipo provincial de Biblia, estaremos reflexionando domingo a domingo los evangelios, de manera que puedan ayudarnos en nuestro crecimiento y en nuestra madurez en la fe. Dispongamos el corazón para dejar obrar a Dios en nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta, y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, se los aseguro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este domingo, 13º del tiempo ordinario, quiere resaltar la importancia de la decisión que implica seguir a Jesús, porque el discípulo del Señor se caracteriza por ser una persona que sigue sin ninguna clase de obstáculo al Señor Jesús. Y aparte de esa incondicionalidad del seguimiento, el seguidor del Señor también se une a su destino, es decir, a la entrega generosa de la vida sin ninguna clase de reservas. Entonces el Evangelio nos va a presentar los afectos normales que podemos tener nosotros, ese afecto a personas, a familias, a grupos. Pero el Evangelio nos va a presentar que se debe amar a Jesús más que a cualquier tipo de amor egoísta a personas, familias, grupos o naciones. Y sobre todo cuando estos grupos pisotean a los seres humanos. Amar a Jesús es vincularse a la causa del reino. Y la causa del reino lleva en sí los valores de solidaridad, de fraternidad, de justicia y dignidad para todos los seres humanos. El que siga a Jesús tiene la libertad de romper con las tradiciones que pueden menguar la radicalidad de la dinámica del reino. Y entonces la primera renuncia que pide el Señor es la renuncia al egoísmo. Y entonces, para renunciar a nuestro egoísmo, si tenemos esos ambientes que nos promueven esa mezquindad, hay que alejarnos de esos ambientes y hasta inclusive cortar vínculos con esos ambientes que promueven el egoísmo y esa búsqueda desesperada de los intereses. Por otra parte, el que sigue al Señor renuncia a cualquier clase de nepotismo, es decir, de preferencia a la familia, a los favoritismos o a esa cadena de favores
que tienen esa consigna del amigo cuánto tienes, cuánto vales. También a esa tendencia a excluir, a creernos mejores que los demás y por consiguiente al que piensa diferente, atropellarlo. Y también el que sigue a Jesús no puede ser una persona corrupta que haga alianzas con la injusticia. La tradición sinóptica, es decir, de Mateo, Marcos y Lucas, en muchas ocasiones plasma esta frase: el que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Y entonces, ¿por qué la importancia de esta frase? Porque las comunidades primitivas comprendieron la importancia de seguir a Jesús. Porque lo que pasa es que Jesús es el que nos encabeza en esa dinámica de perder la vida. Él pierde la vida en la cruz, pero también es el que nos encabeza en ese perder la vida, en ese ganar la vida, perder, ganar, que conlleva la resurrección del Señor. Además, Jesús con su resurrección recupera la vida por medio de esa dinámica de la muerte en la cruz, y recupera la vida cuando Dios lo resucita de las ataduras de la muerte. La resurrección del Señor es algo que es contradictorio en la sociedad cotidiana. Fijémonos que en la sociedad del común, pues como que uno se tiene que guardar para asegurar la vida. Tiene que uno protegerse y entonces guardarse tiempo, porque de pronto pues tengo que ocupar el tiempo en lo que me hace producir. Guardarme en las riquezas, porque si reparto mucho dinero, si reparto muchos bienes, me quedo sin dinero. Y también puedes asegurar pues eso del primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda algo los demás. Entonces el Evangelio del día de hoy nos va a hacer 3 invitaciones. La primera invitación: ¿a qué necesitamos morir para poder en verdad vivir esa experiencia de la resurrección, que la celebrábamos hace unas pocas semanas y que la concluíamos con la segunda Pascua de Pentecostés? Pues también preguntarnos nosotros a qué debemos morir para poder incorporarnos a Cristo. Luego, en segundo lugar, el recibir al justo es también recordar esa frase del Papa Francisco, que la Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita. Es decir, por medio de las obras de misericordia, también recibir al Señor. Y ustedes saben que recibir al Señor, y hasta inclusive en el mismo Evangelio de Mateo, recibir al Señor también está plasmado en recibir al hermano que está en situación de debilidad y en situación de exclusión. Y entonces el Señor Jesús, ¿qué nos pide? Nos pide ser libres para amar, ser libres para servir, y esa libertad para seguir al Señor la experimentamos cuando somos capaces de amarlo a Él, y somos capaces también de vencer esos ambientes en donde se nos mengua el crecimiento y que nos enseñan a ser egoístas. Pidámosle al Señor que nos conceda ese don de la libertad para amar por medio de seguir a Jesús en el proyecto del Reino.